escritura de Elena da voz a los silencios. A las que no se escuchan, de los que no se hablan. En sus palabras nos encontramos todas, nos miramos todos. Deseos y aventuras, luchas y derrotas. Injusticias y caminos luminosos. Elena canta y baila, muere y vuelve a nacer. Su voz es la nuestra, que habita en el aire y nos recorre. Es la voz del viento. Yo sentí que este era mi país de veras cuando, pues, lo he sentido en muchas ocasiones, sobre todo en los terremotos, sobre todo en el 68, cuando los estudiantes, en todas las causas sociales en las que he participado, pues siempre antes me digo, este es mi país, yo tengo que estar con este país, es mi país. Desde la acera de enfrente, ven cómo se abre un hoyo en el suelo. Por donde desaparece el restaurante, junto con el edificio de departamentos donde viven más de 300 personas. Igual que si una gigantesca aspiradora lo hubiera succionado. Incrédulos, incapaces de moverse, oyen el estallido de los tanques de gas. Ven cómo un humo negrísimo tapa el sol, el cielo, la tierra. Carlos Monsiváis, que era una lumbrera, José Emilio Pacheco, de veras un poeta extraordinario y también una lumbrera, hacíamos con Benítez el periódico. Yo hacía las entrevistas, así. Iba corriendo a ver a X o a Z, escribía la entrevista, ellos buscaban las fotografías o a veces mandaban un fotógrafo. Monsiváis mandaba a su mamá a cobrar y para cobrar ante la caja tienes que esperar. Esperas a que abran o a que te digan que ya encontraron tu recibo, que si traes los timbres, en esa época se pegaban timbres. A mí me fascinaba pegar los timbres. Y entonces ella iba a cobrar por él. Y luego ya Monsiváis y yo viajamos mucho, fuimos mucho a Estados Unidos, fuimos muchísimo a Nueva York, fuimos a Europa. Y yo tenía la ventaja en esa época, ellos desde luego eran unos sabios, sabían todo lo que yo no sabía, pero yo tenía la ventaja de que hablo inglés y francés. Es la gran narradora del siglo XX, una de las grandes narradoras del siglo XX. Toca llagas que aún no cierran en la historia de México. Una es la masacre de 1968 y otra es el sismo, el terrible sismo que vivimos en el 85. ¡Fuego! El relámpago verde de una luz de bengala. ¡Fuego! Cayeron, pero ya no se levantaban de golpe, impulsados por un resorte para que los volvieran a tirar al turno siguiente. La mecánica de la feria era otra. Los resortes no eran de alambre, sino de sangre. Una sangre lenta y espesa que se encharcaba. Sangre joven pisoteada en este reventar de vidas por toda la plaza de las tres culturas. Es un libro sobre un acontecimiento social muy importante dentro de la historia del país y está contada por voces. Usted participa. Yo pregunto, le pregunto a Stephanie, le pregunto y sale un fragmento de lo que dijo. Poniatowska rescata las voces y de una manera polifónica, testimonial, retoma estas experiencias de hombres, de mujeres que vivieron y que fueron atravesados y atravesadas por estos eventos, que son unos de tantos, ¿no? Dos heridas de tantas que tiene nuestra historia. Yo tenía un hermano en esa época que que participó, nada más participó en pintas, pero no era nada de importante, un líder. Él murió en diciembre de 1968, pero recuerdo que mi madre siempre, cuando oía volar un helicóptero, siempre pensaba en las luces que salieron de ese helicóptero y que fueron la señal para que se oyera el primer tiroteo, el primer tiro, y luego ya
que de todas las cosas de guerra que sucedieron, ¿no? Que los soldados nada tenían que hacer en una plaza pública donde hay gente viviendo arriba en las azoteas, alquilaban cuartos, muchos estudiantes arriba allí en Tlatelolco. Incluso yo fui a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, porque acababa de tener mi segundo hijo, y fue muy impactante ver todas las paredes con señales de bala, perforados las puertas del ascensor, del elevador, todas perforadas, vidrios por todas partes, no había agua. Yo creo que hubo ahí una suerte de victoria, y creo que el libro de Elena es, en ese sentido, un poco esa prueba. Es decir, la memoria es siempre una victoria sobre la indiferencia, sobre el olvido, sobre la mentira. Por eso es importante decir que esto no es una novela, es un testimonio. Toda esa gente existió. Ahí hay pues ese valor maravilloso. Todos quisiéramos ser registrados por la historia, ¿no? Y yo creo que lo que es muy importante es eso, que me conmueve decirlo. Todos esos jóvenes están vivos. Aún los que murieron entonces, ¿no? Y eso es lo que lo convierte en un libro tan trascendental. Bueno, la literatura testimonial, pues así se dice porque se hace a partir de la gente, de lo que dice la gente. Pero yo creo que toda literatura finalmente es personal y también es lo que te sucede, puedes tú relatarlo, pero también lo que sucede a los demás. A mí lo que me ayudó muchísimo, creo, fue oír voces de tantísima gente, ¿no? Eso me gustó mucho. Y de que la gente confiara en mí, ¿no? Es más difícil a la gente de la calle, porque la gente de la calle en general desconfía, no le interesa aparecer ni figurar, pero esa no es una razón. Yo creo que la razón es también de que hay una distancia, hay una diferencia. ¿Usted qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué me va a sacar, no? Yo tengo una ventaja enorme, ser chaparrita. Y eso me ayuda a pasar casi sin que me vean, casi invisible en todas partes. Entonces yo iba a las manifestaciones y nadie me decía nada, no. Me colaba en todas partes, entraba así, ha sido muy fácil. Yo creo que así entré al periodismo, con facilidad. Fuimos ultrajados por los militares, violando los derechos que nos asisten en este país. Yo creo que ni a los peores criminales se les trata de ese modo. Posteriormente llegó una camioneta panel con granaderos y los soldados se formaron en 2 hileras. De manera que nosotros, los detenidos, teníamos que pasar por en medio. Al ir pasando, los soldados nos daban. Yo recibí un colatazo en el costado izquierdo y un golpe con el cañón del fusil en el labio superior que me abrió una herida. Cuando yo me inicié en los 50s, 53, 54, no había grabadora. Ahora hay grabadora, hay teléfonos celulares. Yo no tengo celular. La mía era muy pesada. Me lo prestaron unos hermanos Beltrán. Era un cajón que yo llevé mucho a Lecumberri. La cárcel de preventiva de Lecumberri, el Palacio Negro, era como una inmensa estrella, así caída del cielo. Yo pude entrevistar, por ejemplo, pero eso sí me lavé las manos durante horas,
a Jacques Mornar, el que asesinó a Trotsky por detrás, por aquí, por el cuello, que me pareció un horror. Lo conocí, pero yo no sabía quién era. Y arreglaba, lo adoraban todos los presos porque les arreglaba, sabía muchísimo de electricidad, de luz, de todo, de lo que ustedes hacen de radio. Todos los presos le llevaban su radio a componer. Aquí no hay improvisación, ni puntada, ni buena onda, ni nada. No se trata de eso. Se trata de defender todo aquello en que creemos. Por lo que siempre hemos luchado, y antes de nosotros nuestros padres y los padres de nuestros padres. Provenimos de familias de obreros. De gente que siempre ha trabajado. Y trabajado duro. Raúl Álvarez Garín, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Del Instituto Politécnico Nacional. Preso en Lecumberri. Yo quise mucho a Buñuel y Buñuel me acompañó muchísimas veces a Lecumberri a ver a los presos, sobre todo a Álvaro Mutis, que era colombiano. Julio Scherer leyó mis entrevistas y me dijo que él dijo, bueno, si esa güera va a la cárcel y hace eso, yo también puedo hacerlo. Y que su reacción fue esto lo debí de hacer yo. ¿Por qué no lo hice yo? Elena Poniatowska para mí es la mujer, la persona que siempre habla por los desfavorecidos, por las clases más oprimidas, por la mujer, por los derechos humanos, por los indígenas. Siempre la ves metida con los grupos que más vulnerables. Hilaria parecía decir: los ricos pueden darse esos lujos. Cerciorarse, certificar. A nosotros no nos queda más que encomendarnos a la divina providencia. Y no nos andamos con tantas exigencias. El limbo. Fui a Cuba con el general Cárdenas, con Manolo Barbachano Ponce, Carlos Fuentes, Fernando Benítez. En esa época todos ellos con muchísima ilusión por la Revolución Cubana. Ver la felicidad de los guajiros en la calle, ver cómo todos saludaban, los campesinos que nunca habían ido a La Habana, que por primera vez iban a La Habana, y en la noche, en una gran manifestación en la que Fidel Castro habló demasiado largo, como era su costumbre, todos aplaudían a la luz de velas, o de las escasas luces que había en La Habana. Aplaudían con sus sombreros y con sus machetes. Se oía el ruido de fragua de los machetes. Es una imagen que jamás se me va a olvidar. Y también la emoción que provocó la presencia del general Cárdenas. Yo creo que en 54 salió una colección que se inició con un libro mío que se llamó Los Presentes, que dirigió Juan José Arriola. Y el primer libro de toda la colección fue Lilus Quicus. Ahí publicaron Carlos Fuentes, Manuel Carballo, muchos escritores de esa época, que en una edición que era muy bonita, casi de autor, porque se hacían 700 ejemplares a mano. Yo me acuerdo que en mi primera edición había unos honguitos y los dibujé, bueno, no los dibujé, pero los coloreé, les puse color a todos. Y ahí estuvieron Fuentes, José Emilio, Heraclio Cepeda, una enorme cantidad de escritores. Es muy importante su trabajo tanto en la narrativa como lo periodístico. Yo creo que no se puede pensar en Elena nada más en un género o en el otro. Yo donde conozco más a Elena es por la parte de narrativa. Finísima es una de las novelas que a mí me dijo, yo quiero escribir.
Tina Modotti vino a México, vino en los 30s, ¿no? Y fue parte de una vida cultural importantísima, porque ella la vio Diego Rivera, una mujer muy bella. Dicen que nadie caminaba como Tina. Juan de la Cabada me contó que nadie se movía como Tina, nadie sonreía como Tina. Hasta que ella cayera sobre su pecho, su cabeza pegada a la de Julio, anidada en su cuello. Tina sin piel, o como una piel vaciada de sí misma. Tina vaciada de su día de trabajo, de sus preocupaciones. Olvidada de todo, la boca abierta, estática. A no ser por su respiración sobre el hombro de Julio, sus gritos sofocados. Su mano vuelta hacia arriba, la palma laxa, colmada. Era una italiana muy guapa que aceptó que posó desnuda para Weston encima de un techo, encima de una terraza de la avenida Veracruz. Y entonces ella escandalizó un poco a los bienpensantes, pero todos los que la conocían enloquecieron por ella. Después se fue, participó en la Guerra Civil de España, fue enfermera, anduvo en las trincheras, pero mi mamá no la quería, me acuerdo, porque me decía en francés, «Tu vas encore écrire sur cette communiste», porque mi mamá odiaba a los comunistas. La literatura, cuando escribe uno es a partir un poco de uno mismo y de lo que uno observa. Y los cuentos también parten de uno mismo, de algo que te impactó y viste quizá, fuiste testigo, o de sentimientos, de tus propios sentimientos o emociones. Y entonces las vas escribiendo. Pero no se puede decir que es más fácil una cosa que otra, porque una entrevista es un gran regalo que te hace el otro. Es un enorme placer oírlo y que confíe. Ella, junto con otras científicas, junto con otras escritoras, con otras periodistas, en fin, colocan a las mujeres en la historia de México, en una historia universal también, que nos había sido negada, y coloca a mujeres que poco a poco se convierten en icónicas. Entonces escribió sobre Tina Modotti, pero también sobre Nahui Olin, pero también Leonora Carrington, de tal forma que tiene estas dos vertientes, desde lo social siempre y desde esta cuestión política de ser mujer. A las mujeres las olvidan, las ignoran con mucha facilidad. Leonora, tuve la suerte de que ella no se daba cuenta que yo estaba escribiendo un libro, que lo que yo quería era escribir. No me permitió nunca grabar nada. Entonces yo regresaba a mi casa y reconstruía todo lo que ella me había dicho. Pues ya estaba sola, ya era el final de su vida, ya no la visitaban tanta gente. Y yo creo que sentía que yo era afín a ella, porque podíamos hablar inglés, francés. Ella hablaba muy bien francés. Yo la vi hasta los últimos días de su vida y siempre me recibió con una sonrisa de acá a acá. Y salía mucho a caminar a la calle. Pasara lo que pasara, hubiera un sol esplendoroso, ella se ponía un impermeable y se iba a caminar. Sí, eran sus costumbres de Inglaterra. La cosa que uno se define a través de los demás, ¿no? En realidad no he escrito a partir de los demás y sobre los demás, ¿no? Y con vidas tan distintas, te defines a partir de la diferencia, en el fondo, porque a partir de las entrevistas, por ejemplo, con Jesús Palancares, que una mujer que hizo la Revolución Mexicana en condiciones durísimas y que fue borrachita, todo lo que quieras y mandes, te defines oyéndola.
porque lo que te dice ella es tan enriquecedor y tanto más valiente de lo que tú eres capaz de vivir y tanto más original y creativo que te da una lección de vida. Desde las 3 de la mañana el grupo se trasladó al corredor de la sala de autopsias del Hospital Juárez. En la rueda del infortunio giran sangre, orina, vapor de cloroformo, gargajos. Cerca del baño de mujeres se desborda un tambo atascado con vendajes. Papel descusado y las porquerías ensangrentadas de todo el día. Que nadie se ha ocupado de retirar. Hasta no ver Jesús mío es la novela de una soldadera que no la mataron, pero que sí vio que mataban a muchas, porque a las mujeres que seguían a la tropa, los soldados las llamaban purgamanderas, palabras así como de otro siglo, galletas de capitán, esta es más moderna, ¿no? Y las maltrataban, les decían que ellas iban y preparaban la comida, las mandaban a la vanguardia y muchas veces a ellas les tocaban los balazos. Entonces ellas fueron, pues para mí una lección extraordinaria. Escuchar a Jesús, pues fue de veras pues un regalo infinito, enorme. Me enamoré muchísimo de Guillermo Haro. Guillermo Haro es el fundador de la astronomía mexicana, de la astronomía de México. Él estuvo en Harvard, estuvo en universidades norteamericanas, estuvo también en Australia, estuvo en Inglaterra, en Francia. Y yo, para mí era muy difícil enamorarme de un chavito. Era un señor mayor que yo y muy inteligente, muy deslumbrante. Me gustaba mucho su nariz y me gustaba mucho su cara y la manera como caminaba. Bueno, esas son cosas que a uno le enamora. Lo fui a entrevistar en Tonantzintla y fue muy bonito oírlo, verlo y ver cómo lo querían tanto sus estudiantes, tanto los jóvenes astrónomos como los que lo rodeaban y muchísimos extranjeros que venían a Tonantzintla y venían a México a verlo. Pues mira, cuando éramos niños la dinámica familiar, mi papá no vivía en México. Él vivía en Tonantzintla, Puebla. Él hizo el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Él era astrónomo, porque él era premio Lomonosov, que es el único de habla hispana que lo ha tenido, que es equivalente al Nobel. Y estaba poco en la casa, pero era un padre cariñoso cuando estaba con nosotros. Pero era un padre que a mí me tuvo a los 56 años. Entonces era un poco como abuelo, ¿no? Y mi padre murió cuando yo tenía 18. Entonces sí, no estaba tan presente. Siempre fueron, mismo cuando se separaron, fueron muy amigos. Pero eran dos genios, ¿no? Eran dos genios que se llevaban muy bien, que se respetaban mucho, pero que en el fondo chocaban. Y el gran hombre de su vida, según Elena, es mi papá. Su madre podía no saber lo que es Piccadilly Circus, pero sabía observar. Sabía que la Tierra no ocupaba el centro del universo y deducía, por lo tanto, que tampoco el hombre era el centro del mundo. Y al creerlo, reducía todo a su justa proporción. No hagamos una montaña de eso, le decía a Emilia, que tenía tendencia a dramatizar. Hoy en la noche te parece enorme. Mañana te darás cuenta de su insignificancia. La gran ventaja de las entrevistas y de las entrevistas bien hechas es eso, se vuelven parte de nuestros recuerdos. Elena llena un espacio en ese sentido, no porque haya sido la única que logró entrevistar a fulano o sutano, sino por la forma tan imaginativa como los entrevistó. Yo creo que una de las cosas que le dan un gran rasgo de calidad al trabajo de Elena es su interés por la obra y por la gente. Yo creo que todas las entrevistas de Elena están hechas con profunda seriedad, con gran esmero, trabajadas como piezas literarias. Yo soy guadalupana y también me gustan mucho los luchadores. Yo fui muy amigo de los luchadores de Blue Demon y del Santo.
venían a mi casa a verme, sí. Y siempre que subían al ring decían que le dedicaban ese round, que me lo dedicaban a mí o a mis hijos. Yo les creía todo y venían a mi casa y me acuerdo que a uno sí lo vi ponerse la máscara porque él no vio que yo lo veía desde otro ángulo. El santo o el enmascarado de plata se descuidó y lo puso demasiado tarde, pero no le alcancé a ver la cara. Y además se me hubiera borrado inmediatamente por respeto a él. Tenía más respeto que curiosidad. Al que decía, ¿qué amigos tan extraños tienes? Era Guillermo Haro, mi esposo. Ella siempre escribía en la casa, ¿no? Y muchas de las entrevistas se hizo en la casa, ¿no? Está la famosa entrevista al santo, al enmascarado de plata, que ya llega y llegan el santo a la entrevista a la casa. Y toda la gente que trabajaba en las otras casas, pues estaban muy emocionadas porque estaba el santo en casa de Elena, ¿no? Yo los acostaba más o menos temprano y siempre escribía hasta las 12 de la noche. Y las entrevistas pues es fácil porque ellos iban al kinder, muy temprano ya fueron al kinder, entonces yo podía yo hacer las entrevistas. Ella siempre te dice que es muy mala madre, ella siempre es muy colpígena y se está flagelando a sí misma, ¿no? Y se siente muy culpable. Ay, que los dejé mucho tiempo solos, ay, que quién sabe qué. Pero pues para bien o para mal, todos tenemos una carrera, todos tenemos un quehacer laboral. Mi hermano, que es como el erudito de la familia, tiene hasta un postdoctorado. Mi hermana es una gran fotógrafa y yo llevo la fundación, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que yo creo que ayuda en la vida? Siento que ayuda es descubrir muy temprano tu vocación. Descubrir temprano para qué estás hecha o hecho. Que eso te salva, para no andar de un lado a otro y además lanzarte a lo que te gusta, porque la dedicación también te salva. Mi anhelo mayor, el más grande, es de que obviamente es para el futuro de mis nietos, de mis hijos, pero también tengo en lo personal, el deseo de escribir un buen libro. Un buen libro que lo tengo así como se dice en la mente y eso es una esperanza, una de mis esperanzas. Escribir es una pasión.